Muy buenas noches. Como la ausencia de Luis Hermes Ruiz es notoria, nuestro director, voy a coordinar el programa con unos invitados panelistas, analistas de la Universidad Libre. Y el tema central es la oposición en Colombia, el ejercicio de la oposición, las costumbres que existen o se han dado en este país de forma de oposición, pero sobre todo a partir de la expedición de la ley 1909, que es una ley estatutaria, cómo en prospectiva va a funcionar la oposición en estos 4 años que se está estrenando desde el 20 de julio. Entonces he invitado al doctor Harold Ortiz, que es filósofo y politólogo, profesor de la Universidad Libre y autor de varios textos. Diana Díaz, que es una investigadora de la Universidad Libre, culmina los estudios este año de Derecho con mucho lujo porque ha sido una estudiante avanzada al ganarse la matrícula durante varios años. Y Alejandro López Lazo, que es un analista político, monitor de la Cátedra de Derecho Internacional, también ha colaborado con páginas web y tiene inclinaciones por la ciencia política y el derecho constitucional. Pertenecemos todos al grupo de investigación República, es un grupo de la universidad que orienta el doctor Jaime Gutiérrez. Empecemos con un concepto sobre la oposición, Harold, o sea, utilicemos el tiempo así, de esa manera vamos a dar cada uno un concepto, primero, de qué es la oposición. Bueno, la oposición es una instancia que se vive en todas las democracias y que se ha afianzando mucho a partir de la modernidad europea hasta nuestros días, ¿sí? Y como lo dije, es un elemento imprescindible, importante en todas las democracias contemporáneas, porque se encarga precisamente, ¿sí?, como movimiento o partido de oposición, ¿sí?, de validar plenamente el ejercicio y el buen uso de la democracia. En otras palabras, la democracia, un sistema democrático sin un buen juego de la oposición no puede considerarse, ¿sí?, un sistema democrático pura y llanamente. De allí la importancia de consolidar todos estos movimientos de oposición, indistintamente de cuáles sean sus orillas políticas ideológicas. Entonces, por eso el nuevo estatuto de la oposición que empezó a regir en Colombia ya hace unos pocos días, ¿sí?, intenta consolidar, ¿sí?, tanto en el plano formal como en el plano de la realidad, ¿sí?, el afianzamiento, ¿sí?, de este ejercicio de la democracia en Colombia, que también está contemplando en la Constitución Política del año 91 y que apenas en estos días realmente tomó fuerza y cuerpo para su debida aplicación. Diana, puede utilizar sus 2 minutos ampliamente. Muchas gracias. Entonces, ¿qué podríamos entender por oposición? Pues oposición es lo que un partido político o una organización política que tiene un pensamiento, digamos que diferente al grupo que ostenta el poder en este momento, entonces se organizan para, de una manera, podríamos decirlo, sana, plantear objeciones a las ideas y directrices que el gobierno decida tomar para el manejo del país. Es importante de pronto precisar que podrían existir algunos tipos de oposición, como por decir una clasificación, donde encontramos que podría ser como la oposición irracional. Es aquella en la que prácticamente todo lo que el gobierno de turno propone o quiere adelantar es atacado como con ira, con intensidad. Entonces, digamos que esta es una posición como negativa. No se ejerce dentro de un ejercicio sano. Otra que tendría un componente más racional es la que critica
pero realmente argumenta y sustenta mediante pruebas que permitan demostrar pues que las líneas de pensamiento y dirección del gobierno están erradas, y hay otra que es mucho más racional o pasiva, que es la que más que una crítica presenta son como como dijera, como advertencias al gobierno, de decirle, mire, o sea, nos podríamos equivocar, tratan más como de orientar o dar como una luz al gobernante para que direccione mejor sus políticas. Orientadores. Alejandro López. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Y bueno, profe, pues la oposición está enmarcada dentro de una arquitectura constitucional dentro de los estados democráticos occidentales conformados desde el siglo XIX, desde el siglo XX. Han tenido una gran ampliación de derechos, ya sea en los en los 5 sistemas vigentes que hay: el británico, el francés, el suizo o el alemán. Y particularmente me quedo con la definición de Giovanni Sartori en cuanto a la oposición, de que hay una oposición hoy por hoy sistémica y hay una oposición antisistémica. Sistémica es aquella oposición, aquel partido, movimiento, organización política que está en contra de las posiciones del gobierno oficial. Por tanto, esta se hace a través de las corporaciones públicas, en el caso de Colombia, el Congreso de la República, los consejos municipales, las asambleas. Y, bueno, antisistémica, podremos dar un ejemplo, por ejemplo, el Ejército Zapatista en México, es una organización de tipo de oposición antisistémica. Las de oposición antisistémica se caracterizan básicamente porque estas quieren acabar con el marco institucional. En cambio, la oposición sistémica es aquella que quiere estar dentro del marco constitucional, el marco institucional, la arquitectura constitucional, y quiere acceder al poder de forma pacífica, y está ligada básicamente a la sana crítica, a la libertad de pensamiento y fundamentalmente pues con todas las garantías democráticas. La oposición en ciencia política pues tiene que ver con el ejercicio del control político al gobierno que ha triunfado, porque los partidos que se coaligan para hacer oposición, o si es un solo partido, el de la oposición, lo hacen porque en efecto no accedieron al poder. Regularmente es después de una competencia electoral, donde los perdedores hacen control. Y ese control sirve para correcciones de la democracia, o sea, para que la democracia funcione bien, para evitar abusos del poder de quien accedió al poder central, para que las leyes tengan por los delegados del pueblo, que son los que hacen oposición, unas discusiones, unas deliberaciones apropiadas para que las leyes no sean desproporcionadas o vayan a beneficiar a alguien en particular. Recordemos que las leyes son generales, abstractas e impersonales y puede haber una desviación. Cuando Diana Díaz habló de la oposición irracional, allí hay que mencionar que en efecto no se trata de oponerse por oponerse a todo lo que haga el gobierno, porque esto también fastidia a la población y distorsiona la realidad. O sea, la oposición es oponerse con lógica, con mesura, con ponderación, es criticar, o sea, la situación crítica de la palabra crítica es muy profunda, porque se trata de criticar lo que se observa que están haciendo mal hecho y que puede ir en detrimento del bien común. Pero la oposición irracional puede afectar a los mismos que la hacen, porque la gente comprende que allí lo que hay es una obstrucción al gobierno. Y al revés, si el gobierno va funcionando mal y presta atención a la oposición, entonces se evita la violencia y se evitan problemas de protestas o de alteraciones del orden público. La gente, cuando ya sus representantes que están haciendo la oposición en un cuerpo colegiado, llámese Congreso, llámese Consejo Municipal o llámese Asamblea, no ejerce la oposición, la gente sale más a la calle, porque no le queda sino la expresión directa
de la desobediencia civil, el plantón, el rechazo, la acampada y los sindicatos, la huelga, los paros cívicos, etcétera, otros en ciudades, etcétera, etcétera. Pero la oposición sirve para construir cultura política y para que funcione la democracia. Miremos entonces sobre lo que hemos dicho, la historia de la oposición en Colombia, es decir, puede ser en el siglo XIX o en el siglo XX o en lo que va del siglo XXI, si no había una ley, que es la 1909, primera vez en la historia de Colombia que se regula la oposición, la pregunta es, ¿cómo se ha hecho la oposición en cada periodo presidencial? Empecemos con Harold nuevamente. Sí. Bueno, la oposición formalmente, ¿sí?, y dentro del marco constitucional, que ha estado muy cercana, surge, hoy retomada por allá en la actual Constitución del 91, ¿sí? Estamos hablando prácticamente de 27 años. Y después de 27 años, y gracias al respaldo de la Corte Constitucional, por fin tenemos un estatuto de la oposición. Anteriormente los partidos o movimientos hacían oposición, pero sin un marco legal, jurídico, que les diera ese marco de, si se puede decir así, de legitimidad, ¿sí?, ya que precisamente no contaban con esa reglamentación. Se hacía, pero les faltaba ese componente normativo. De todas maneras, era válido el ejercicio de la oposición, porque hacer oposición en un régimen político, eso es evidentemente muy legítimo, a pesar de que no contaban con ese marco jurídico. Bien, pero a partir de la Constitución del 91, ¿sí?, se habló muy formalmente del ejercicio de la oposición y han transcurrido, escúchese bien, casi 11 proyectos de ley desde 1991, Diana, ¿sí?, con el fin de adoptar un estatuto, el estatuto de la oposición, pero realmente ninguno llegó a convertirse en ley. Por eso podíamos decir que el artículo 112 constitucional no era más que una letra muerta. Diana. Entonces, bueno, ¿qué se puede observar a través de la historia política, no solo en Colombia, sino en el mundo entero? Que siempre va a haber una parte de la población que es contraria al grupo o a la persona que ostenta el poder en ese momento. Entonces, en Colombia esto no ha sido una situación ajena. Por ejemplo, si nos remontamos desde la existencia del Frente Nacional, que digamos que fue como una solución salomónica, donde se permitían alternar el poder entre los partidos tradicionales existentes en esa época, que era el conservador y el liberal. Pero entonces, digamos que en ese momento se planteó como la mejor opción. Pero entonces, ¿qué pasaba? O sea, ¿cómo llegar a la conclusión de dividirse en el país los cargos públicos, la mitad para los conservadores y la mitad para los liberales? Entonces, cuando realmente dejaba de lado como el papel importante que jugaba la persona que asistía a las urnas y elegía al presidente, porque sin importar quién fuera el presidente, los cargos públicos ya estaban divididos, o sea, eso no tenía ninguna alteración quién quedara. Entonces todo eso empezó a crear inconformismo en ciertas personas con pensamientos políticos. Entonces vemos cómo surge el movimiento revolucionario liberal de oposición al Frente Radical, donde dicen, no, o sea, donde ellos dicen que tienen principalmente, dicen, nosotros tenemos derecho a disentir respecto de lo que el gobierno de turno nos está implementando, y además era esa intención por pretender disminuir o aniquilar esa hoguera de la inquisición política que querían fundamentar hacia las personas que opinaran diferente. Digamos que la diferencia es lo que nos hace humanos, y en la diferencia es donde podemos construir un mejor país, donde cada parte aporte algo relevante para que podamos progresar. En Colombia lo que ha habido es una democracia incompleta, o quizá, como decía el maestro Carlos Gaviria, un intento de democracia.
El siglo XIX fueron pactos de élites, es decir, gobiernos oligárquicos básicamente, donde no había ningún eje democrático dentro de ellos, ni siquiera el pueblo podía elegir democráticamente. Y el siglo XX, pues inicialmente pues también fueron pactos de élites, en el sentido de que eran gobiernos liberales y conservadores. Nunca hubo un reconocimiento y una garantía de la oposición. De hecho, históricamente, a pesar de que nos hemos sido llamados como la democracia más robusta, es porque no hubo dictaduras militares en nuestro país durante las dictaduras del Cono Sur, pues nos hemos caracterizado por la vulnerabilidad de derechos humanos, nos hemos caracterizado porque el ejercicio de la oposición en Colombia es riesgosa, nos hemos caracterizado por la represión, donde no hemos podido tratar de tejer una arquitectura constitucional y democrática donde podamos disentir y podamos tener personas que tengan otra visión y perspectiva diferente a la del gobierno oficial. Entonces, en ese sentido, pues hemos tenido una democracia incompleta. Ya lo dijo el doctor Harold, que desde el año 1991 llevamos 27 años con la deuda del estatuto de oposición, a pesar de ser reconocido a través de la Constitución de 1991, y 11 intentos fallidos, obviamente, para crear el estatuto de oposición. Entonces, en Colombia, después de la Constitución del 91, primero hemos tenido una personalización de la política, es decir, tenemos una serie de personajes políticos donde son los representantes de los partidos y unos partidos que son chimultrufianos, decía un amigo, porque como dicen una cosa, dicen otra, y no tienen ninguna identidad política, ninguna perspectiva ideológica de ningún tipo, y por tanto eso pues deslegitima pues la democracia. Aparte de eso, pues tenemos un gobierno post-frente nacionalista. Aquí han gobernado siempre los mismos de siempre, han gobernado los partidos liberal y conservador, y ahora en sus versiones descafeinadas del partido de la U, Centro Democrático, que al fin de cuentas pues representan las mismas élites que siempre han gobernado en el país. Bueno, en la historia política colombiana, y mirando el tema de la extradición, voy a hacer unos comentarios, pero aprovechamos las imágenes que en este momento están en pantalla para recordarle a los televidentes que, si bien es cierto, nos demoramos 27 años para tener un estatuto, después de 11 intentos fallidos de reglamentar el artículo 112 de la Constitución, este texto se impulsó vía fast track, o sea, en el año 2017. La vía rápida que el gobierno logró por aprobación de un acto legislativo para implementar los acuerdos de La Habana y sobre todo el punto de la participación política. La historia de Colombia es una historia con muchos altibajos y muy compleja y turbulenta, porque en el siglo XIX, después de que nacimos como Estado con la Constitución de 1821, pues estuvimos en una relativa tranquilidad hasta 1830, porque en 1829 empieza la secesión, que es el separatismo de Ecuador con Juan José Flores y el de Venezuela con el general Páez, es decir, se descompuso la Gran Colombia y resultaron 3 estados de uno solo, cuando nos habíamos liberado de los españoles de ese virreinato impuesto por casi 300 años. Y comienza la vida republicana, donde la oposición no tuvo reglamentación, 2 partidos hegemónicos de alternación, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y la oposición se hizo con guerras civiles. Tuvimos 9 guerras civiles. Cada guerra civil implicaba, como las cartas de batalla, una reforma constitucional tendiente a la modernización del Estado. Así pasamos del federalismo de Mariano Espina Rodríguez, luego al federalismo del Olimpo radical de los liberales que Tomás Cipriano de Mosquera lideró, y luego al centralismo de Rafael Núñez, que había sido liberal y funda un partido, el Nacional, y están 50 años en el poder con la llamada regeneración hasta 1930. Pero la oposición se basó en 9 guerras civiles, cada que había una confrontación por
asuntos religiosos como la guerra de los conventos, por fraudes electorales, por librecambismo y proteccionismo, por el modelo territorial federalista y centralista, etcétera, etcétera. Liderada por caudillos agrarios. En el siglo XX tampoco hubo oposición regulada y por lo tanto se dio con periodos de violencia largos que se inician ya más notoriamente, alejándonos de la violencia en Boyacá en los años 30, durante la República Liberal de López Pumarejo y Olaya Herrera y Eduardo Santos. Viene una violencia que se desata desde el año 46 con el exterminio del gaitanismo, ¿sí? Llegan los conservadores al poder y viene el asesinato de Gaitán en el año 48 y ya se desata una violencia bipartidista hasta el año 57, que se da el pacto del Frente Nacional, como lo explicó Diana. Entonces es una oposición con violencia, es decir, no de una guerra civil generalizada, sino de guerrillas liberales y cuadrillas conservadoras. Y luego en el Frente Nacional se trata de pactar la paz con el plebiscito del 57 y de tomarse en el poder en un monopolio del Estado, que es lo que hacen liberales y conservadores en un Frente Nacional bipartidista. Y ese Frente Nacional ocasiona cierre de espacios de poder y de oposición que ellos no se hacen, sino que forman un solo partido, que es el partido del Frente Nacional, y se diluyen las ideologías de los dos partidos, allí comienzan a desdibujarse. Entonces surgen tres movimientos, como tercerías o terceras fuerzas, que es el MRL de López Michelsen, el Frente Unido de Camilo Torres, Frente Unido Popular, y la ANAPO de Rojas Pinilla, que había sido el presidente hasta antes de el 57, cuando se establecen los quíntuples como una transición, 5 militares quíntuples. Para no agotar el temario, pero la historia allí está en fuerzas alternativas, son terceras fuerzas que luego son o extinguidas o subsumidas por el bipartidismo. López Michelsen es subsumido, incorporado al Partido Liberal nuevamente. Camilo Torres se equivoca y va a la guerrilla y termina toda esa confluencia que manejó el Frente Unido Popular Camilista. Y la ANAPO sí llega a elecciones en oposición en el año 70 y viene el fraude electoral que da origen al M-19 como rechazo, porque habían unos militantes de izquierda en la ANAPO. Y luego, pues lo vamos a analizar en el curso del programa, la oposición se ha hecho con violencia interpersonal y sicarización de los directorios políticos, o sea que no ha habido una cultura de oposición en Colombia. Miremos entonces un nuevo aspecto. ¿Cómo debe ejercerse la oposición? Ya con estatuto y en prospectiva, ¿cuál es el cálculo que podemos hacer 8 días después de posesionado el presidente Duque? En prospectiva, ¿cómo serán estos 4 años con el funcionamiento de la oposición según la ley? O sea, esto es ya análisis de futurista, en prospectiva, Harold. Bueno, los contenidos de esta reforma, ¿sí?, es que ya se concibe la oposición como un derecho fundamental y de plena autonomía, y que debe ser protegida por el Estado y las autoridades públicas. Es decir, Duque empieza pues, esperamos que así sea, ¿sí?, muy respetuosos de esos contenidos de la reforma, esperemos que así sea. El estatuto también obliga a todas las organizaciones políticas, a todas sin excepción alguna, a declararse por alguna de las siguientes opciones, Alberto. Declararse bien sea en oposición, ¿sí?, declararse independientes, Alejandro, o declararse como una organización partícipe del gobierno, Diana, ¿sí? Esta declaración política debe ser
expresada ante una autoridad electoral, ¿sí?, que le inscribirá en el registro único de partidos y movimientos políticos. Entonces, allí ya hay claramente unos derroteros, ¿sí?, que el Estado debe asumirlos, ¿sí?, debe hacerlos respetar y debe también convertirse en un agenciador, ¿sí?, de ese estatuto de la oposición. Diana. Bueno, Sí. entonces, como han repetido, es importante pues que analizar que a pesar que ha transcurrido bastante tiempo desde que este derecho a la oposición se consideró como fundamental hasta el momento en que realmente se plasma en una reglamentación que es el tema que nos trajo hoy, es por ejemplo, cuando nos pregunta cómo serán los próximos 4 años respecto de la oposición, pues digamos que algo fundamental y que será muy importante es ver qué sucede en los próximos 20 días, porque de acuerdo con la normatividad, los partidos políticos tienen un mes desde el momento en que se posesiona el nuevo presidente para tomar una decisión y tomar un punto, ya como nos habló el profesor Harold, ya si se declaran como opositores, como independientes o como miembros de la coalición oficial. Perdón. Entonces, digamos que será muy llamativo ver si realmente se pueden superar esos egos que vimos en las pasadas elecciones, o si realmente vamos a poder ver una oposición unida ante el gobierno de turno. Entonces digamos que los días, falta menos de un mes para ver realmente cómo queda establecido el panorama político en el país. Claro, hay que tener en cuenta que el estatuto también reglamenta que cada partido político que tome una decisión, por ejemplo, si deciden ser opositores, podrán durante el transcurso de este gobierno cambiar una sola vez de línea de pensamiento, si se convierten como independientes o algo así. Entonces, eso me parece que es algo muy relevante, toda vez que digamos que podríamos garantizar esas alternancias de pensamiento que tan características en nuestros políticos. Entonces, digamos que ahora se van a tener que ver comprometidos con una causa y pues me parece interesante a ver qué resulta en los próximos meses. E importantísimo, reitero, al término del próximo mes. Correcto. Va a haber durante los próximos 4 años una oposición institucionalizada y una oposición que yo llamo oposición social. Una oposición institucionalizada a través del Estatuto de la Oposición, partidos que ya podemos evidenciar que se van a declarar en oposición o ya algunos se han declarado en oposición, como el Partido Verde, el Partido Decentes, el Movimiento Colombia Humana, ya se declararon en oposición institucional y al parecer van a llegar a algunos acuerdos para ver cómo se reparten pues todos los derechos en cuanto al estatuto de la oposición les otorga. Y por otro lado va a haber una oposición social en las calles, va a haber muchas manifestaciones, van a haber muchas huelgas, muchas expresiones sociales, porque digamos que hay un ambiente primero de movilización social y segundo, un país muy polarizado debido a las anteriores elecciones, un país donde hay unas propuestas muy divergentes entre la propuesta oficial y la propuesta de oposición, en las cuales ya denota pues a través de una serie de reformas que para algunos pueden ser muy regresivas. Por tanto, lo que vamos a ver durante los próximos 4 años es una oposición en las calles y una oposición en todas las corporaciones públicas, en una pugna por el poder regionalmente y localmente. Eso me parece a mí que es al fin y al cabo una apertura democrática que fortalece muy bien a nuestro país. Hasta donde hemos observado desde el 20 de julio, ¿sí?, en adelante, y el comportamiento de los partidos después del 7 de agosto con la posesión del presidente Duque, son 2 posesiones, la del Congreso que se instaló el 20 de julio y la de
el presidente, ya hay un comportamiento que nos permite hacer inferencias. Pero como lo dijo Diana, faltan 20 días para que termine, según la ley, la fijación de las posturas o posiciones las posiciones que van a asumir. A ver, hasta este momento el presidente cuenta con su partido, que es el Centro Democrático, con los conservadores que fueron santistas y antes fueron uribistas, ahora son duquistas, porque no tuvieron ni candidato presidencial, con un sector del Partido Liberal, y si no, pues, por las disidencias que tiene Gaviria con Juan Fernando Cristo y otros, digamos que el Partido Liberal, con toda la desarticulación que tiene ese partido, ¿sí?, están apoyándolo. Y de otro lado hay una ambivalencia, que es la de Cambio Radical y el partido de la U. No se han inscrito de oposición ni están en la coalición de gobierno. Ellos, según la ley, y así se ve, van a asumir la posición de independientes para jugar dualmente, o sea, para jugar doble. En algunos casos para apoyar al gobierno y en otros para hacer oposición sin recibir los beneficios de la oposición, porque no van a ser oposición declarada, sino independiente. ¿Por qué lo hacen? Porque en la conformación del gabinete ministerial, el presidente Duque no les dio ni un ministerio, o sea, ni a Cambio Radical, o sea, al señor Vargas Lleras, ni a los de la U, que eran santistas y que también fueron uribistas en los 8 años, que son 16 años de combinación frente nacionalista, bipartidista. Porque ese es un problema de la historia de Colombia, ante la falta de este estatuto que apenas empezó el 20 de julio. Resulta que casi todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, pese a la expedición de la Constitución del 91 que dio origen al nacimiento de partidos, movimientos y nuevas expresiones políticas, movimientos sociales, movimientos políticos, aquí lo que ha habido por el presidencialismo excesivo, o sea, esto es un sistema presidencial, el que gana todo se van con él. Entonces, como dice el doctor Cepeda, surge el partido del presidente, ¿sí?, o el partido de los contratistas, como dice el Contralor. Van individualmente a transigir, a negociar y a pactar el voto, inclusive deslealmente por fuera de la bancada, en las adopciones de posición de bancada política. Eso es lo que tiene que terminar. Pero este boquete que dejó la ley, es decir, independientes, la posición dual que van a asumir Cambio Radical y la U es a jugar qué van a recibir. Si no reciben, se van radicalizando y de pronto cambian después para hacer oposición. Pero van a fingir una posición de centro, o sea, de centristas. Ellos son de derecha, no son de centro. El centro era Fajardo y no llegó al poder, y está allí con la Coalición Colombia, que está con la Alianza Verde, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en estos 8 años? Que la izquierda ya está anunciado, tanto izquierda centrista como izquierda radical, que serían la FARC, ya se inscribieron en coalición. O sea, están la lista de los decentes de Petro, ¿está? La Alianza Verde, está el Polo Democrático, están los del MAIS, que es el Movimiento de Alianza Indígena Social, ¿sí?, y están las FARC. Entonces, van inevitablemente, y aquí viene la siguiente pregunta, más o menos una reflexión de lo que hizo Alejandro. La oposición, entiéndase, es la que se hace desde un cuerpo colegiado, o sea, desde el Congreso, que es la oposición sistémica, no extraparlamentaria como la que hicieron las FARC en los años 60 cuando nacieron, hasta hace poco, que era utilizando las armas, porque no tenían opción de participación política. Esa fue la justificación.
Pero esta posición de izquierda que puede beneficiar a la democracia, porque lo que van a es a indicar que va mal, no de manera irracional, que eso va a confundir más a la gente. ¿Sí? Van a actuar de esa manera, los grupos que acabo de mencionar, pero se van a conectar con la población, por primera vez también en la historia de Colombia, para orientar a movimientos sociales, a sectores sociales, a grupos, a ciudadanía inconforme, a indignados, a excluidos, etcétera, para salir a la calle. Es decir, la calle y la política digital, o sea, por redes sociales, va a ser lo que va a tener que enfrentar el presidente Duque, es decir, una oposición de política digital. Pero hablemos de eso, es decir, ¿cuál es la relación entre la oposición y los movimientos sociales y las protestas, que es un derecho que es el de la rebeldía? Si se corrige lo que quienes adoptan la rebeldía, se corrige lo que anuncian y lo que hacen, porque la gente no sale por gusto a la calle, sino que hay una molestia, la democracia gana y gana también el gobierno porque no habrá violencia. Pero si se reprime y no se corrige, entonces va a haber un enfrentamiento y un choque, porque hay aspiraciones populares que no están satisfechas. Claro. Bueno, ese es un aspecto importante y evidentemente podemos observar que la oposición política hace extensiva, ¿sí?, a la oposición social, ¿sí? Es decir, el fenómeno de Petro está muy ampliamente conectado con sus bases sociales, movimientos indígenas, movimientos ecologistas, movimientos animalistas, movimientos obreros, sindicalistas, movimientos estudiantiles, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace Petro, ¿sí?, en aras de fortalecer la oposición política, es un llamado, ¿sí?, a los más diversos actores sociales de la sociedad colombiana en su conjunto, es decir, termina más fortalecido, ¿sí?, de lo que se concibe dentro del Estatuto de la Oposición. El Estatuto de la Oposición considera presente la oposición dentro de los términos de la oposición política, y sin embargo el fenómeno de Petro va más allá de ese espectro de la oposición política y hace un llamado de atención para que el resto de los movimientos sociales o de las fuerzas vivas de la sociedad civil, ¿sí?, se hagan partícipe en torno a ese estatuto de la oposición liderado por Petro. Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque ya hay una concesión política que afirma mucho Petro, ¿sí?, que es un llamado al uso de la democracia participativa. Entonces, en ese marco de la democracia participativa, pues cabe las más diversas manifestaciones de la vida social colombiana. En conclusión, la oposición política va ampliamente conectada, ¿sí?, con los movimientos sociales, comunidades, como los movimientos que acabo de mencionar ahora. Bueno, entonces, como hablaba el profesor Harold, digamos que lo que empezó Gustavo Petro fue con tratar de ampliar la participación social de diversos grupos, pero digamos que las redes sociales juegan un papel fundamental dentro de esto. ¿Por qué? Porque nos permite que una persona inconforme manifieste dicho sentimiento mediante, no sé, un mensaje, un video o algo así. Entonces lo publica en sus redes sociales y muchas personas que se identifican con esa línea de pensamiento pueden manifestarlo. Entonces, cuando menos se piensan, ya esa idea que era tan personal, por así decirlo, se convierte en algo viral que mueve masas. Entonces, digamos que eso es algo muy importante en este momento. ¿Por qué? Porque hay una amplia parte de la población colombiana que ya hace un amplio uso de las redes sociales. Y si a eso le sumamos ahora que la oposición, según el estatuto, va a tener un tiempo en la televisión o en los diferentes medios de comunicación estatales para hacer sentir su disentimiento ante las posturas del gobierno, entonces digamos que va a tener como una mayor
capacidad de llegar a la población colombiana con sus propuestas. Entonces digamos que eso es algo bastante importante. Es un gran avance para la forma en cómo la oposición puede darse a conocer. Manuel Castells y Pablo Iglesias explican muy bien el cómo se están desarrollando hoy por hoy la organización política de la gente y cómo la gente está militando políticamente hoy. Y hoy está expresando su indignación a través de las redes sociales. Por tanto, también podríamos hablar de una oposición de carácter digital. ¿Por qué? Porque la gente a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, compartiendo las columnas de opinión, compartiendo las decisiones de gobierno, lo que hace es establecer pues una oposición y una crítica también al gobierno a través de las redes sociales, que hoy por hoy es un fenómeno generalizado y que hoy como lo dijo Diana, gran porcentaje de la ciudadanía pues tiene sus redes sociales. Entonces podemos hablar de que hoy la gente ya no se organiza a través de los directorios partidistas a planificar estrategias de organización, sino que la gente ahora se organiza a través de una forma más dispersa, pero al fin y al cabo se organiza a través de las redes sociales. Las protestas sociales se dan porque hay inconformidad. Yo aquí quisiera matizar lo siguiente. Dentro de la democracia representativa, que es la que teníamos hasta 1991, porque la novedad allí fue que se le sumó los mecanismos de participación para llegar a la democracia participativa y se dijo que ya se había ampliado la democracia. La democracia sigue estando obturada por toda esa complejidad para accionar los mecanismos de participación de la ley 134 de 94. Pero quienes representan al pueblo, que es los elegidos, o sea, los congresistas en este caso, y los mandatarios seccionales, alcaldes, gobernadores y el presidente de la República, pero refiriéndonos a la oposición, quienes representan al pueblo, si desvían su control, pues el pueblo sale a protestar porque ven que se convirtieron en elitistas o que transigieron gota a gota los votos para beneficio personal. Eso pasa en Guatemala, en El Salvador, en muchos países de América Latina, en México. Eso es corrupción y clientelismo. Ahora tienen que adoptar la postura, ya no todos pueden ser del presidente, no, porque tienen que declararse de oposición o ser independientes. El presidente está con su coalición de gobierno, pero la gente que es desconectada por quienes ha elegido, cuando ve que las cosas no funcionan, sale a la calle, no le queda sino la calle. Porque hay que diferenciar entre disenso, que lo puede hacer uno solo, en columnas de prensa, o si es una figura, como lo hacía García Márquez, importante, habla y esto tiene eco. Los deportistas inclusive los ponen a hablar y eso tiene eco. Pero eso se llama disenso, eso no es oposición. Y las salidas a la calle son no propiamente oposición, ¿sí? Se oponen a una política, pero la oposición se hace en los cuerpos colegiados, repito, pero van a reflejar la descomposición o las desviaciones. Descontento. Quienes se plantan, o sea, se plantan 1 o 2 meses, como hicieron los acampados de España. Quienes se movilizan cada día y van al mismo lugar, como los de la Plaza Tahrir o Tariq en el Cairo, en Egipto, hasta que tumbaron a Mubarak, etcétera, etcétera. Hay marchas de un lugar a otro en una región, o en una ciudad, son expresiones barriales, es decir, la inconformidad de la gente cuando agota todo lo que puede hacer para reclamar, que son los mecanismos de participación, y no funcionan, o los derechos de petición incesantes y no le contestan, la gente se expresa en la calle. Pero aquí lo que vamos a ver en estos 4 años es una relación entre el Congreso, donde hay una coalición de oposición, y la gente en la calle que está esperando un direccionamiento de qué se debe hacer. Pues entonces, digamos, el tema de las redes sociales queda claro que es lo que más influye, más que los medios de comunicación,
tradicionales. Miremos entonces algunos elementos de la ley, es decir, a rescatar, o sea, a resaltar, a mencionar los contenidos de esta ley, ¿qué es lo más importante que se puede mencionar? Bien, yo diría que la asignación de curules para los que fueron vencidos en las elecciones presidenciales es algo que se puede rescatar, en el sentido de que los candidatos que siguieron en votos a los elegidos presidentes y vicepresidentes de la República tendrán derecho a una curul tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Es decir, a pesar de que perdieron, no pierden su vigencia política. Eso me parece importante rescatarlo, ¿sí? Y esto también se hace extensivo a todos los entes territoriales, votaciones seguidas de gobernadores, alcaldes, ¿sí? También se tiene derecho a una curul en los consejos municipales, asambleas departamentales y consejos distritales, ¿sí? Cabe mencionar que ese nombramiento puede ser aceptado o no aceptado por los candidatos vencidos, es decir, es optativo. Nuevos derechos de la oposición, para seguir en esa misma dirección, es que se logra una financiación adicional, estamos hablando del orden del 5%, ¿sí? Que va a tener a favor la oposición, y ese partido adicional se hace frente al Fondo Nacional de Financiación Política, es decir, es unas ayudas alrededor del 5%, ¿sí? El acceso a los medios de comunicación social, eso también es importante rescatarlo, ¿sí? Todos los movimientos o partidos de la oposición o la oposición en términos generales gozarán, Alberto, de 30 minutos en sus mensajes. Después de cada locución presidencial, la oposición tendrá acceso para presentar sus críticas y observaciones en 20 minutos. Miremos entonces otros aspectos con Diana. Entonces, digamos que las personas que tengan algo que resaltar de este estatuto es, por ejemplo, que los partidos políticos que se declaren en oposición, digamos que como toman un papel más radical, tienen un mayor número de derechos los cuales pueden ejercer frente a los partidos políticos que se declaren independientes. Entonces es como reconocerle al otro, listo, o sea, tomas un punto radical, entonces tienes más derechos, y además no solo los derechos, también les da unas herramientas para hacer exigir esos derechos. De otro lado, es muy importante lo que hablaba el profesor Harold, y es la financiación, o sea, el Estado colombiano es consciente que esta oposición pues también debe tener unos recursos, porque pues el presidente cuenta con los recursos nacionales, entonces es como tratar de balancear un poco la situación. También es relevante el derecho a réplica, porque no solamente es la oposición la que va a decir cosas contrarias al gobierno de turno, también el gobierno de turno puede realizar declaraciones que puedan ir o afectar severamente a la oposición. Entonces digamos que la oposición tiene un mecanismo de defensa al replicar esas aseveraciones del presidente. Y una de las cosas que digamos que me llamó muchísimo la atención y que también me genera una gran duda es cuando nos habla el estatuto respecto del tiempo que dejan como el tiempo que no permiten, por ejemplo, a gente que haya sido de la oposición o que se hayan declarado independientes para tomar puestos en el gobierno. O sea, son casi un año, creo, que debe esperar desde que renuncia a esa posición tomada para poder acceder. Pero entonces uno dice, ¿será que esto es suficiente para controlar lo que denominábamos como mermelada? Pero entonces uno dice, o nos quedamos cortos, porque bueno, o sea, dice, claro, o sea, no puede ser la persona la que va a ocupar el puesto, pero entonces, ¿dónde quedan los familiares? Entonces,
¿será que va a ser una mermelada como escondida, o sea, mucho más escondida, o cómo se irán a mover esos intereses políticos y esas contraprestaciones? Una mermelada camuflada o abscóndita o apócrifa. Entonces, eso es algo que digamos que sería una de las críticas al estatuto, que se quedó corto en controlar un poco esa parte. Bien. Otro punto fundamental es que van a tener la posibilidad de ejercer una acción de protección llamada Acción de Protección de los Derechos de la Oposición ante el Consejo Nacional Electoral, y esta posibilidad se da en el marco pues, de que había que establecer pues, unos mecanismos de protección a través del artículo 28 procesalmente del estatuto, y que establece además que aquellas personas y aquellos entes que han sido llamados a través de esta ley a garantizar los derechos de la oposición pues tengan también multas y sanciones. Entonces me parece fundamental pues esta acción, que es una nueva acción que podemos decir que es de carácter constitucional, y bueno, la financiación adicional por parte del Estado a las organizaciones que declaren oposición, y además mayor control político, que al fin de cuentas pues fortalece la democracia, porque los corruptos ya la tendrán más difícil para la repartija burocrática. Observo que no hay, digamos, una norma expresa que diga el jefe de la oposición. ¿Quién es el jefe de la oposición? En los sistemas parlamentarios se establece quién es el jefe de la oposición. Aquí, por lógica, aunque quedó el vacío, el jefe de la oposición debería ser Gustavo Petro, por los 8 millones de votos. Aunque fue una concesión de la misma ley de que quien quedara de segundo en la presidencia sería senador y su vicepresidente representante de la Cámara, esos 8 millones él no los habría sacado si se hubiera presentado como senador el 13 de marzo, porque lo máximo fue 700 y pico mil de Uribe y 500 y pico mil de votos de Mocos, porque es imposible cuando la totalidad de los votos para el Congreso es de 9 millones, ¿sí? En este caso fueron 13, en el caso del 2014 fueron 9, que les vaya a sacar una persona como senador, no, porque es otro tipo de elección, pero por concesión, pues él sería, y además que copó a la izquierda, es decir, Fajardo, coligado con Robledo y con Claudia López, absorbieron a Robledo, y Robledo abandonó la izquierda, entre comillas, transitoriamente, y pasó a ser de centro, porque Fajardo estaba liderando el centro. Entonces, ¿quién copó la izquierda? ¿Quién la representó? Pues Petro. Pero en estas circunstancias, entonces, la vocería, van a haber varios voceros de esos grupos que señalamos, de los decentes, de Polo, de la Alianza Verde, del MAIS, y esas vocerías se fraccionan. Lo que se necesita es que se pongan de acuerdo, que tengan un vocero para poder oponerse a ciertos proyectos que sean inconvenientes. Entonces aquí vamos a tener ese problema, que es lo que estoy, digamos, vislumbrando en el uso de la palabra, en el uso de los espacios que ustedes mencionaron que van a tener en los medios de comunicación, pues también los van a ver disminuidos. Bueno, me avisa Edinson, que es nuestro técnico en cabina y el editor del programa, que se nos acabó el tiempo. Entonces me toca despedir el programa haciendo la alusión que Luis Hermes Ruiz, el director de este programa, hace. ¿Dónde están sus hijos menores? Preste atención, están conectados en internet, están con alguien que puede inducirlos a una mala conducta o pervertirlos. Es decir, la niñez en Colombia es el capital de las futuras generaciones, por lo tanto hay que cuidarlo, y entonces recomendamos ir a mirar dónde están los niños en este momento, qué están haciendo o quién los está induciendo a ellos. Muy buenas noches y gracias por la atención prestada. Y a ustedes.